Buenas tardes, hermanos, hermanas, qué gusto verlos. Gracias a Dios que ha llegado el tiempo de alabar al Señor, de escuchar su palabra. Los niños pueden salir a sus clases, por favor, ordenadamente, hasta su salón. Muy bien, pues gracias a Dios. Vamos a prepararnos para el mensaje de esta tarde, un mensaje que Dios ha preparado para ti que estás aquí. Él sabía que tú ibas a venir, Él sabía lo que tú tienes que escuchar, y bueno, pues vamos a pedirle a nuestro Dios que nos lleve a través de este mensaje. ¿Podrías encender el micrófono, Emi? Gracias. Ahí está. Muy bien, pues vamos a orar. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Sí? Señor y Dios, poderoso Padre, en esta tarde, Señor, tú nos has reunido. Estamos aquí, Señor, porque has puesto en nuestro corazón el deseo, el anhelo, Señor, de venir y adorarte, darte a ti la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí por nuestra propia voluntad, porque hemos venido a buscar tu rostro, porque hemos venido a aprender de ti. Y te damos gracias, Señor, porque podríamos estar en algún otro lugar, pero este lugar es donde nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón es edificado con tu palabra. Te rogamos, Señor, que todos nuestros sentidos estén alertas, que podamos, Señor, escuchar, ver, guardar tu palabra y amar tu palabra. Señor, de nuevo y como siempre pediremos que tu Espíritu Santo haga su labor en esta tarde entre estos hermanos que se han reunido para darte a ti, Señor, la alabanza. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Amén. Bueno, pues quisiera comenzar primeramente con lo siguiente. Quisiera pronunciar unas palabras que están en el libro de los Números, que dice: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Esta es una bendición que se le pidió hiciera a Moisés al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés para bendecir a su pueblo. Y hoy, pues el Señor tiene mucho que decirnos en cuanto a la bendición. El mensaje de esta mañana tiene como título: llamados a una vida de bendición. Y es importante que lo consideremos porque ¿qué es el ambiente? ¿Cuál es el aire de tu casa cuando hablas, cuando te comportas? ¿Será un ambiente de bendición o de lo contrario, de maldición? ¿Cómo podemos saber bíblicamente lo que es maldecir y bendecir? La Biblia nos muestra un fuerte contraste entre maldecir y bendecir, ya que ambas acciones tienen un impacto muy significativo en la vida de las personas. Maldecir o bendecir. ¿Qué es maldecir? Pues es pronunciar palabras o deseos negativas sobre alguien o sobre algo, deseando daño, desgracia o juicio. Bíblicamente, maldecir no solo se refiere a insultos o a expresiones groseras, sino también a palabras que deshonran, desaniman,
o traen ruina espiritual. ¿Cuál es el aire de nuestra casa? ¿Cómo es que nosotros nos expresamos cuando nos referimos a los habitantes de nuestro hogar? ¿Cómo es que nosotros nos expresamos cuando el esposo sale a trabajar? Cuando la esposa se queda a cumplir sus labores, cuando los niños son llevados a la escuela, cuando el joven va hacia la preparatoria o la universidad. ¿Qué es lo que nosotros pensamos y les decimos? ¿Maldecimos o bendecimos? Hay ejemplos bíblicos sobre el maldecir. Santiago 3, del 9 al 10, se refiere a la lengua y dice: con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Maldecimos o bendecimos? Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Maldecir, amados hermanos, implica insultar o desear el mal a alguien. Maldecir implica hablar con ira o desprecio contra alguien. Declarar palabras de ruina o condenación, deshonrar a Dios o a otros con nuestras palabras. ¿Tenemos el cuidado al hablar? ¿Tenemos el cuidado al expresar algún deseo a nuestros semejantes? ¿Maldecir o bendecir? Bendecir significa hacer bien, hablar bien, desear el bien y pronunciar palabras de gracia y favor sobre alguien. En la Biblia, bendecir también implica la acción de Dios al conceder su favor, protección y prosperidad sobre su pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alcance sobre ti su rostro y te dé paz. Hay ocasiones que hablo o escribo a algún hermano y me despido diciendo: amado, oro para que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Bendecir o maldecir, maldecir o bendecir. Bendecir implica hablar palabras de ánimo, de edificación, desear el bien y prosperidad de otros, invocar el favor y la gracia de Dios sobre alguien, expresar gratitud y alabanza a Dios. Mientras que maldecir destruye, lastima y aleja de Dios, bendecir edifica, fortalece y refleja el amor de Dios. Como creyentes, amados, estamos llamados a ser de bendición, con nuestras palabras, con nuestras acciones, siguiendo el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el tema es llamados a una vida de bendición. El Señor tiene preparado algo maravilloso para ti y para mí en esta hermosísima tarde que estamos disfrutando. Déjame te platico algo. Se cuenta que en 1904 se desató un gran avivamiento espiritual en la ciudad o en el país de Gales, 100,000 personas se convirtieron a Cristo. Las iglesias estaban llenas. Fue un joven minero llamado Evan Roberts
que Dios le dio una visión ardiente por un avivamiento espiritual. Evans no tenía los dones y un gran intelecto, ni era un orador excelente, pero tenía una pasión ardiente por su Señor Jesús. Una de las características sobresalientes de este gran avivamiento fue la confesión de pecados, no solo de los inconversos, sino entre los mismos cristianos. Todos eran quebrantados y no se podían resistir ante la cruz de Cristo. Durante el avivamiento, Evans hacía hincapié constantemente sobre la necesidad de tratar honestamente con el pecado, la obediencia y la obediencia completa hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, y la preeminencia del Señor Jesús. Se dio algo maravilloso en ese lugar. Los arrestos por embriaguez disminuyeron al 50%. En ese tiempo, muchos de los que se convirtieron como resultado del avivamiento trabajaban en minas del carbón y usaban burros para jalar sus carretillas. 1904. Se cuenta que después del avivamiento, los burros ya no les entendían a sus amos. Estaban acostumbrados a que sus amos les gritaran maldiciones y groserías. Los mineros convertidos ya no usaban esas palabrotas. Los animales tuvieron que aprender el nuevo lenguaje sano que ahora usaban sus dueños. Hermanos, cuando tú y yo llegamos a Cristo, tu forma de hablar, entre otras muchas cosas, comienzan a cambiar. El Señor Jesús dijo: de lo que abunda el corazón, habla la boca. Lucas 6:45. Cuando tu corazón es transformado por la fe en el Señor Jesucristo se ve reflejado en toda tu vida. Debemos entender esto. Fíjate bien, Dios no te está llamando solo a cambiar tu forma de hablar para que Él te acepte, no. Es al revés. Cuando tú recibes la gracia de Dios, la evidencia de la transformación se refleja en toda tu vida, en lo que hablas, en lo que piensas, en lo que haces. Es una transformación completa. En otras palabras, reconoce primero la profundidad de tu pecado y comprende la grandeza del amor de Dios. Confía en Él para recibir su perdón y su amor te motivará a cambiar. Dios quiere para ti y para mí que nuestra vida sea transformada. Y eso traerá grandes e innumerables bendiciones y beneficios. El lugar donde comienza el cambio es en tu hogar. La semana pasada hablamos de algo hermoso, de tener un altar en nuestro hogar de adoración a Dios. Continuamos de alguna manera hablando de la familia. Irónicamente, muchas veces hablamos con cortesía y respeto a personas que apenas conocemos y que jamás vamos a volver a ver. Y somos groseros y duros con los seres quien tenemos cerca y que se supone que debemos demostrarles amor. Vamos a hacer una lectura para entender el mensaje de hoy. La lectura es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Vamos a hacer la lectura juntos.
por favor, vamos a hacerlo de manera unánime y vamos a ir descubriendo lo que Dios tiene para nosotros en esta ya tarde. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que leer la palabra? Con respeto, con reverencia, porque son palabras inspiradas por Dios. Lo que tú tienes en tus manos es el libro de Dios. Vamos a leer. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Dice las palabras. Después de haberle hablado al esposo y a la esposa los deberes conyugales, el Señor dice en el versículo 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Toma tu lugar. Yo le pido al Señor que siga añadiendo bendición a su palabra. En esta primera carta de Pedro, nos anima a los creyentes a vivir de una manera que refleje su fe en Jesucristo. En este pasaje nos da principios esenciales para tener relaciones saludables, para reflejar el carácter de Cristo y recibir la bendición de Dios. Hoy, con el favor del Señor, veremos cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida. Solamente son 3 principios, que seguramente si los llevas a cabo va a haber un giro importante en tu vida. 3 principios. ¿Complicado? Veamos. Tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. El primer principio es tener un carácter transformado. Y se extrae precisamente del versículo 8 de la primera carta de Pedro a capítulo 3. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro, en este principio, nos llama a tener 5 actitudes fundamentales en nuestra vida cristiana. En ese principio, Pedro nos llama a tener 5 principios, 5 actitudes fundamentales en nuestra vida cristiana. Y a estas actitudes fundamentales, yo soy de los que las llama como los no negociables de Dios. No podemos ser diferentes. Es algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Con Dios no podemos hacer negocios sí compasivo, pero nada de humildad. Son las 5 actitudes que debemos de tener como creyentes. La primera es una unidad de mente, vivir en armonía con otros creyentes. Compasión, mostrar empatía y amor por los demás. Amor fraternal, tratar a otros como hermanos en Cristo. Misericordia, ser bondadosos y compasivos. Y humildad, no buscar nuestra propia gloria, sino la de Dios. Y hoy voy a plantear varias preguntas que nos van a llevar a reflexionar de manera personal. Así que esta pregunta que escuches es como si dijera tu nombre y te preguntara:
La primera pregunta en relación a estas actitudes. ¿Reflejamos estas actitudes en nuestras relaciones diarias? ¿Reflejamos estas 5 actitudes en nuestras relaciones diarias? ¿Habrá unidad de mente, compasión, amor fraternal, misericordia, humildad? Fíjate bien, amados. El apóstol Pedro nos llama a desarrollar un carácter cristiano genuino, reflejando estas 5 actitudes esenciales. Estas cualidades no son opcionales, repito, no son negociables. Como dicen ahora, o sí o sí. Estas cualidades no son opcionales, sino fundamentales para quienes quieren y desean vivir una armonía con los demás y glorificar a Dios. Unidad de mente. Unidad no significa uniformidad. Si fuera eso, pues les diría, el próximo domingo nos venimos todos de azul marino, ¿no? Y una blusa o camisa blanca. Eso sería uniformidad. Pero no estoy hablando de uniformidad. Estamos hablando de unidad de mente, armonía en el cuerpo de Cristo. La iglesia está compuesta, por supuesto, de diferentes tipos de personas, diferente personalidad, diferente trasfondo, diferentes opiniones, diferentes profesiones, actividades. Pero debemos tener una misma meta, y esa meta es glorificar a Dios y extender su reino. Debemos tener una unidad de mente. ¿Cuál es? Glorificar a Dios y extender su reino. Y va otra pregunta. ¿Estás promoviendo la unidad en tu hogar? ¿Estamos promoviendo la unidad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿O estamos causando división con críticas, con demostración de orgullo, de soberbia? Compasión, compasivos. La compasión implica ponernos en el lugar de otros y fíjate, sentir su dolor. Sentir su dolor. No se trata solo de decir lo siento, porque lo podemos decir tan fácilmente y tan distraídamente, lo siento, lo siento. No es solamente decir lo siento, sino actuar con amor y misericordia. Y por supuesto que tenemos el mejor de los ejemplos, y ese es el Señor Jesucristo. En Mateo 9:36, el Señor Jesús vio a multitudes, a una gran multitud, y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso es compasión. ¿Cómo lo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Preguntándonos, ¿somos sensibles? ¿Somos sensibles a las necesidades de los demás o estamos demasiado centrados en nosotros mismos? ¿Qué hay de la compasión en nuestra vida? Pedro también nos habla del amor fraternal, amándoos fraternalmente. El amor fraternal es el tipo de amor que se muestra entre hermanos. En Cristo somos una familia. Por eso nos decimos hermanos y hermanas.
Pero luego pasamos a otro nivel, ya no nomás nos decimos hermanos, nos decimos hola hermana Diana, hola hermana fulana, sutano, mengano, porque formamos una familia. Entonces, ¿estamos realmente entendiendo lo que es el amor fraternal? En Cristo somos una familia y debemos amarnos con sinceridad, con entrega, sin fingimiento, sin hipocresía. Y el ejemplo bíblico está en 1 de Juan 4:20, que nos advierte que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. ¡Qué tremendo! Pregunto, ¿estamos mostrando amor a nuestros hermanos en la fe con actos de servicio, de cuidado, entendiendo lo que es el amor fraternal? Pedro también nos habla de la misericordia. Ser misericordioso significa perdonar y tratar a los demás con bondad. Por supuesto, incluso cuando no se lo merecen. ¿Será el estándar de nuestra vida? ¿Será el estándar de las iglesias en Cristo? Tener y aplicar la misericordia, perdonar y tratar a los demás con bondad, incluso cuando no se lo merecen. Otro ejemplo más del Señor Jesús. En Lucas 10, del 25 al 37, la parábola del buen samaritano nos enseña que la misericordia es más que sentir lástima. Es mucho más que sentir lástima. Es actuar para aliviar el sufrimiento de otro. Te pregunto, ¿somos rápidos para juzgar? ¿Rápidos para mostrar misericordia y gracia? Pregunto de nuevo, ¿somos rápidos para juzgar o rápidos para mostrar misericordia y gracia? Y viene un punto también muy tremendo. Pedro nos habla de humildad. Humildad. La humildad es la clave de la vida cristiana. Y si no lo crees, estudia la vida de Jesucristo. Estúdiala. Y esto te llevará desde Génesis hasta Apocalipsis. Estudia a Jesucristo. Y entenderás lo que verdaderamente es la humildad. La humildad es la clave de la vida cristiana. Nos ayuda a reconocer que todo lo que somos, de todo lo que tenemos, es por la gracia infinita de Dios. En Filipenses 2, 5 y 8 nos muestra que el Señor Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo por amor a nosotros. Pregunto, ¿buscamos reconocimiento y exaltación? ¿O servimos a los demás con un corazón humilde? Ese es el primer principio. Y está así como lo escuchaste. Para edificación, para entender cuáles son nuestras actitudes como creyentes en Jesucristo. Segundo principio, responder con bendición. Debemos responder con bendición. Y 1 de Pedro 3:9 dice:
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La Nueva Traducción Viviente en esta porción dice: no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Pedro nos dice que no debemos devolver mal por mal ni insulto por insulto. Debemos de responder con bendición. Difícil. Pidamos a Dios. Hace ya varios años, era un 24 de diciembre, íbamos por la calzada a jinetes, mi esposa y yo, y en un momento alguien nos pegó en el carro por la parte de atrás. ¿Cómo respondes cuando eso pasa? Lo primero que haces es bajarte, ver la dimensión del daño, y después buscas saber quién venía manejando. Y empieza a generarse ahí un juego de sentimientos. Pues yo frené el carro, me bajé, vi las condiciones del daño, vi a la persona que venía manejando, una muchacha, una joven. Estaba apenada. Le dije: sigue tu camino, y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. ¿Fácil? No es. ¿Necesario? Sí lo es. Porque debemos responder con bendición. Otro hubiera dicho: trae a tu ajustador, trae a tu... muchas cosas. Pero le agradezco a Dios que me haya permitido decir: Dios te bendiga y sigue tu camino. No fue fácil, yo mismo me sorprendí. Y seguramente la muchacha quedó sorprendida. Nos dice que no debemos devolver mal por mal ni insulto por insulto. En lugar de eso, estamos llamados a bendecir a los demás, incluso a aquellos que nos hacen daño. El Señor Jesús, en un estado muy lamentable, en el estado físico más lamentable, colgado en la cruz, siendo agredido por muchos, Él no maldijo a sus agresores. Sin embargo, se refirió a su Padre y dijo: perdónalos, perdónalos. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cómo respondemos en nuestro diario vivir? El Señor Jesús oró al Padre y dijo: perdónalos. Y pregunto, ¿cómo respondemos cuando alguien nos trata mal? ¿Con ira o con bendición? En un mundo donde la venganza, la respuesta impulsiva son la norma, donde quiera que estemos, los creyentes estamos llamados a reaccionar de manera diferente. Nos debe distinguir la manera opuesta a lo que hace el mundo. Somos llamados a reaccionar de una manera diferente. Podemos detectar que hay un mandato, que no debemos no debemos responder maldición por maldición, y debemos reconocer un llamado. El mandato es:
no devolver mal por mal. Pedro nos está diciendo que cuando alguien nos trata con maldad o injusticia, no debemos responder de la misma manera. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo 5, 38 y 39, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dijo el Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pregunto, cuando alguien nos critica, nos insulta o nos trata con desprecio, ¿respondemos con ira o con gracia? Los creyentes estamos llamados a reaccionar de una manera diferente, no maldición por maldición, sino bendición. La palabra maldición, de nuevo, aquí no se refiere a los puros insultos, sino a cualquier palabra o actitud negativa que cause daño a otra persona. En lugar de maldecir, Pedro nos llama a bendecir. De nuevo, el estado del Señor Jesús en la cruz, su cuerpo maltratado, herido por los latigazos, por las puntas de acero que se clavaban en su piel y la arrancaban, esa corona de espinos, esa ofensa del maltrato, en ese estado, colgado, siendo avergonzado, el Señor Jesús, en lugar de responder con maldición, dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate tú que estás en tu trabajo, en tu escuela, con un vecino. Alguien que te trate con desprecio o con injusticia. En lugar de responder con rencor, podrías orar por él. Mostrarle amor con tus acciones. Yo recuerdo cuando estaba trabajando, eran las 6 de la tarde, y pasaba mi jefe y nos decía, no te vayas, no te vayas. Esto nos removía los sentimientos, y era hora de salida. ¿Pero qué hacer? ¿Despotricar? ¿Criticar? ¿Ofender? Oremos por ellos. Pidamos a Dios por ellos. Y mostrar amor por sus acciones. Pregunto, ¿cómo podemos bendecir a aquellos que nos han hecho daño? ¿Una palabra amable? ¿Un acto de servicio? ¿Una oración por ellos que pueden ser las maneras de demostrar el amor de Cristo? Y tenemos también aquí un llamado. Ser bendición para heredar bendición. Ser bendición para heredar bendición. Pedro nos recuerda que fuimos llamados a vivir de esta manera porque Dios nos ha preparado una herencia de bendición. En Romanos 12, del 17 al 21, nos dice que no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien.
Y tenemos grandes promesas. Cuando respondemos con bendición, en lugar de maldición, Dios nos bendice y nos recompensa con su favor y con su paz. Pregunto, ¿estamos viviendo con la conciencia de que Dios bendice a los que confían en Él y dejan la justicia en sus manos? Y tercer principio y último, tenemos que vivir una vida que Dios bendice. El principio es la vida que Dios bendice. Y está basado en los versículos 10 al 12 de Primera de Pedro, donde dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tal vez tu Biblia, en el versículo 12, traiga ahí una nota que se refiere al Salmo 34. Pedro hace referencia o cita el Salmo 34 para mostrarnos cómo vivir bajo bendición de Dios. El Salmo 34 dice así en la Nueva Traducción Viviente, y escucha, dice: ¿quieres vivir una larga vida y próspera? Entonces refrena tu lengua al hablar, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Pedro está citando el Salmo 34 en los versículos del 12 al 16 para mostrarnos cómo vivir la bendición de Dios. ¿Cómo podemos vivir la bendición de Dios? Primero, controlando nuestra lengua. Evitar el mal, hablar y la mentira. Apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y trabajar por ella. Y vivir, fíjate esto, vivir bajo la mirada de Dios. Dios escucha la oración de los justos, pero está en contra de quienes practican el mal. Pregunto, ¿cómo usamos nuestras palabras y acciones? ¿Son para edificación o para destrucción? Otra vez, ¿cómo te refieres a tu esposo cuando sale a trabajar? ¿Lo bendices y lo maldices? ¿Cómo te refieres a tu esposa cuando se queda a hacer todas las tareas en casa? ¿La bendices o la maldices? ¿Cómo te refieres a esos niños latosos que lo único que quieren es desorganizar la casa? ¿Cómo te refieres a los jóvenes, a los adolescentes, esos jóvenes que muestran su rebeldía? ¿Cómo te refieres a ellos? A los famosos chocolates. Todo les choca y nada les late. ¿Cómo te refieres a ellos? ¿Con bendición o con maldición? Pedro concluye esta sección de su carta citando el Salmo 34, enseñándonos que la bendición de Dios está sobre aquellos que viven en obediencia.
obediencia a su voluntad. Aquí vemos principios claros sobre cómo podemos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Primeramente, controlar nuestra lengua. A veces cometemos hasta el cinismo de decir, ay, ¿lo dije o lo pensé? Lo dijiste. Lo dijiste. ¿Y cómo ahora revierte lo que dijiste? La ofensa, la humillación. Controlar nuestra lengua. Dice, refrene su lengua, el versículo 10. La manera en que usamos nuestras palabras es clave para recibir la bendición de Dios. La lengua tiene el poder de construir o destruir, de dar vida o traer muerte, según Proverbios 18:21. Santiago, lo hemos leído, los han predicado. Santiago compara la lengua con fuego capaz de incendiar una vida entera. El Señor Jesús en Mateo 12, 36 y 37 nos advierte que daremos cuenta por cada palabra ociosa que hablemos. Entonces, ¿qué hacer? En lugar de criticar o murmurar, usa palabras que edifiquen. Responder con gracia en lugar de enojo. Hablar con verdad, sí, pero con amor. Pregunto, ¿cómo estamos usando nuestra lengua en casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Estamos hablando palabras que reflejan a Cristo? Dice también que debemos apartarnos del mal y hacer el bien. La bendición de Dios está sobre aquellos que deciden vivir en santidad y vivir en justicia. Mira, no basta solo con evitar el mal, sino que debemos activamente buscar hacer el bien. Dice la palabra del Señor, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, en Romanos 12:9. La palabra dice que fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, Efesios 2:10. ¿Cómo podemos hacerlo? En lugar de reaccionar con coraje, con ira, busquemos las maneras de ayudar a otros. Decide cada día vivir, fíjate bien, en integridad, aunque nadie te esté viendo. Vivir en integridad aunque no estés junto a un hermano, una hermana en la iglesia. Vivir en integridad aunque nadie te esté viendo y perdonar en lugar de guardar rencor, deseos de venganza. Pregunto, ¿estamos esforzándonos por hacer el bien en cada área de nuestra vida? Dice también que debemos buscar la paz y trabajar por ella. Buscar la paz. La paz, fíjate bien, no sucede por accidente. Hay que buscarla y trabajar por ella. La paz con Dios, la paz con los demás y la paz en nuestro propio corazón son esenciales para experimentar la bendición de Dios. Y Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Cómo hacerlo? En lugar de discutir, busca la reconciliación.
En lugar de discutir, busca la reconciliación. Sé un puente entre personas en conflicto. No respondas al odio con más odio, sino con amor. Y pregunto, ¿estamos promoviendo la paz en nuestras relaciones o sembrando discordia? Vivir bajo la mirada de Dios. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Fíjate bien en esto. Dios ve todo lo que hacemos. Y también escucha nuestras oraciones. Su favor está sobre los que buscan hacer su voluntad, pero se opone a los que practican el mal. Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón perfecto para Él. Y Proverbios 15:29 dice: el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. ¿Cómo lo podemos hacer? Ora con una gran confianza, sabiendo que Dios te escucha. Recuerda que Dios ve cada sacrificio y acto de obediencia. Si estás pasando por pruebas, que lo más probable es que sí, y ahora, y si no, mañana o pasado, si pasas por pruebas, confía en que Dios está atento a ti. Pregunto, ¿vivimos cada día conscientes de que Dios nos ve y nos escucha? Pedro nos muestra que la bendición de Dios está sobre aquellos que controlan su lengua, que se apartan del mal, que trabajan por la paz y que viven con la certeza de que Dios los ve y escucha. Dios nos está confrontando el día de hoy, si realmente tenemos una vida de bendición o no, y está mostrando y nos está dando un desafío, amados hermanos, un desafío para hoy y cada día de nuestra vida. ¿Cuál es ese desafío? Llévatelo. Escojamos vivir una vida que Dios bendice. Pidámosle que nos ayude a hablar bien, a hacer el bien, buscar la paz y vivir en su presencia. Ese es el desafío. ¿Cómo concluir? Pedro nos recuerda que como cristianos somos llamados a un estándar de vida más alto. Debemos de vivir dignos, como dignos representantes del reino de Dios. Somos sus embajadores, donde quiera que estemos. Entonces estamos llamados a vivir en un estándar alto. Si lo quieres ver de otra manera, estamos yendo contracorriente. Entonces somos llamados a vivir un estándar de vida más alto, vivir en armonía, responder con amor y buscar la bendición de Dios. Si seguimos estos tres principios, no solo tendremos relaciones más saludables, sino que también experimentaremos la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas. Iglesia, amadísima iglesia, yo te pregunto, ¿estás dispuesta a vivir conforme a este llamado? Pidamos a Dios que transforme nuestro corazón y que nos ayude a reflejar su amor en todo lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, poderoso Padre, Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos confronta, que nos guía,
que nos motiva a vivir en rectitud y bendición. Hemos estado aprendiendo mucho de ti. Y hoy hemos aprendido que nos llamas a reflejar el carácter de Cristo, a responder con amor en lugar de venganza y a vivir en una manera que tu favor repose sobre nosotros. Señor, poderoso Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde, compasivo, lleno de amor fraternal. Que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Que nuestras acciones reflejen tu justicia. Y que en todo busquemos la paz con los demás. En estos momentos, Señor, te pedimos que nos ayudes a controlar la lengua, nuestra lengua, apartarnos del mal y hacer el bien, sabiendo que tus ojos están sobre nosotros y escuchas nuestras oraciones. Pero, Señor, si hemos fallado en estas áreas, te pedimos que nos perdones. Pedimos que transformes nuestro corazón para que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente, a cada persona que está escuchando hoy este mensaje. Bendice sus familias, su trabajo, sus relaciones, y que podamos salir de este lugar con un compromiso renovado de vivir para tu gloria, para darte a ti la honra y la alabanza. Y Señor, lo pedimos en el hermosísimo nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.